En esta clase, con la ayuda de la demografía, vamos a estudiar un poco cómo está constituida la población. Como dijimos que la salud pública se ocupa, o sea, es un poco desde la perspectiva del Estado, cómo el gobierno o el Estado se ocupan de la salud de la población, es importante comenzar entendiendo qué significa, en términos más científicos, la población, a lo que llamamos el conjunto de las personas que llamamos población. Y de esta manera vamos a ver un poco primero en qué consiste la demografía, después los dos enfoques que tiene la demografía con respecto a la población, que es la demografía estática y la demografía dinámica, y un concepto muy interesante que es el de la transición demográfica, es decir, los cambios que han ocurrido en la población a nivel mundial en los últimos años. Para graficar un poco en qué han consistido esos cambios que han ocurrido en las últimas décadas o el último siglo, vamos a analizar estas dos fotografías que tienen 140 años de diferencia. Una imagen, un daguerrotipo, que son las primeras fotografías en el año 1876 de una familia, y una familia de la época actual, año 2016. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a observar? Básicamente, en principio, lo que más llama la atención es si hay un papá y una mamá en cada una de ellas. En la fotografía de 1876 observamos una gran cantidad de hijos que conforman esa familia, mientras que en la familia actual, en promedio, tiende a estar compuesta por solamente 2 hijos. La familia de 1876 es la familia de Sigmund Freud, que es el famoso psiquiatra, un poco el fundador y el creador de las bases del psicoanálisis, el padre y la madre de Sigmund Freud y varios de los 11 hermanos que tuvo Freud. La composición de las familias como núcleo de la sociedad también ha cambiado mucho, no solo en el número, sino también en las características de cómo está compuesto. Y en estos dibujos podemos ver un poco las modalidades actuales de composición de una familia. Sigue existiendo el papá, la mamá y los 2 hijos, pero hoy también las familias pueden estar conformadas por personas del mismo sexo, con hijos, por madres o padres solteros a cargo de sus hijos, o solteros o separados, pero con una crianza monoparental. Los matrimonios o las parejas interraciales, y también en muchos casos, no solo por el avance de la ciencia que permite la maternidad a edades más avanzadas, fundamentalmente a través de los mecanismos de fertilización asistida, sino también porque muchas veces los abuelos se tienen que hacer cargo de la crianza de sus nietos por distintos problemas o por distintas causas. Otro cambio importante en los modos de vida, también en 150 años, ha sido el proceso, o es el proceso de urbanización. Y esto lo graficamos con estas dos fotografías. 1867 de la ciudad de Buenos Aires, con una vista aérea, tomando como eje la Plaza de Mayo y el Cabildo, como estaba en esa época. Y abajo una vista aérea de la misma ciudad 140 años después. Se ve el enorme crecimiento que han tenido las ciudades en ancho y en alto, digamos. En 1867 prácticamente no se ven edificios de altura, excepto uno. Y en cambio hoy en las ciudades consiste en una enorme aglomeración de personas que viven en condiciones especiales en relación a lo que significa una gran ciudad. La demografía, como ya dijimos, es la ciencia que nos ayuda a entender cómo está compuesta la población y también cómo cambia esa población.
La definición es la ciencia que estudia el tamaño, composición y la distribución geográfica de las poblaciones humanas en un momento dado, que es la demografía estática, y en sus variaciones en el tamaño, la composición y la distribución geográfica en el tiempo, que es la demografía dinámica. ¿Por qué es importante la demografía y el conocimiento de la población? Porque permite planificar la respuesta a sus problemas, necesidades y demandas en el ámbito de la salud con programas y con servicios de salud. Entonces la demografía se pregunta, ¿cómo es la población en cuanto al tamaño, o sea, la cantidad de personas, en cuanto a la composición, con respecto a cada edad y a cada sexo, y la distribución espacial, es decir, dónde está localizada esa población? Cuando se pregunta cómo cambia, la demografía lo que hace es estudiar la natalidad dentro de una población, la mortalidad dentro de una población y las migraciones, es decir, las personas que viven en un lugar y se trasladan a vivir en otro lugar. También trata de explicar por qué ocurren esos cambios. Y finalmente se pregunta cómo será la población y necesita, para hacer previsiones para el futuro, realizar o estimaciones o proyecciones. Es decir, a lo mejor existe información que está disponible en otros países y no está disponible en Argentina, o está disponible en la ciudad de Buenos Aires y no en la provincia de Buenos Aires. Entonces esos indicadores de población se pueden estimar en un lugar tomando como ejemplo los indicadores que se obtienen en otro lugar. Y proyectarlo significa calcular para el futuro con determinadas técnicas cómo va a ser la cantidad de población, por ejemplo, en 2040, y cuántos van a ser mayores de 65 años, cuántos van a ser menores de 15, etcétera, etcétera. Es decir, proyectar la estructura actual de la población hacia el futuro y calcular cómo va a ser dentro de determinado plazo. Vamos a comenzar con el enfoque de la demografía estática, que es la que nos permite conocer o establecer la composición por edad y sexo y la distribución de los habitantes según lo que se llaman las variables biológicas y socioeconómicas, es decir, lo biológico viene a ser la edad, el sexo, y las variables socioeconómicas, la ocupación, la instrucción civil, el estado civil, la etnia, la raza, etc. La información de cómo está compuesta la población nos ayudará a elaborar lo que se llaman los indicadores demográficos. Por ejemplo, cuando uno habla del índice de masculinidad, es la relación que hay entre varones y mujeres, o sea, cuántas mujeres hay cada cuántos varones, o cada un varón, por ejemplo. El índice de analfabetismo, que es la relación entre los analfabetos y los alfabetizados. La población económicamente activa es la división entre las personas, es decir, es la composición o la cantidad de personas que tienen entre 15 y 64 años. Entonces, lo que se considera a los fines demográficos la población económicamente activa, el porcentaje de la población que trabaja en un empleo remunerado o que busca hacerlo. El índice de envejecimiento es el cociente cociente entre los mayores de 64 años, o sea, los que tienen 65 o más, divididos la cantidad de personas que tienen menos de 15 años, es decir, 14 o menos, y eso multiplicado por 100. Y el índice de dependencia es la relación que está dada en el numerador por la suma de los menores de 15 con los mayores de 64, que son los que dependen de la población económicamente activa, y en el denominador la población económicamente activa, es decir, la cantidad de personas que tienen entre 15 y 64 años, y esto multiplicado por 100. Un detalle interesante es que, si bien es
común escuchar el mito de que existen X cantidad de mujeres por cada varón, en realidad la cantidad de varones y mujeres es casi la misma en todas las poblaciones del mundo. El sexo o el género se distribuye por igual, por supuesto, en este concepto de género binomial, digamos varón-mujer, o biológico. Y un detalle interesante es que en realidad se conciben más varones en todos los países del mundo, pero los varones, con una ligera diferencia, tienden a fallecer a mucha menor edad durante todo el ciclo de vida. Es decir, hay más cantidad de abortos de fetos varones, la mortalidad infantil es mayor en varones, la mortalidad en la infancia, la mortalidad en los jóvenes y así a lo largo de todo el ciclo de vida. Pero esto hace que haya más varones que mujeres aproximadamente hasta los 20 años de edad. A los 20 años de edad ya cambia la relación por el hecho de que murieron más varones y a partir de ahí predominan un poco las mujeres. Pero esto significa que aproximadamente en total por cada un varón hay 1,05 mujeres, es decir, algo así que en el total el 95% de la población son varones y el 48% son varones de la población y el 52% son mujeres aproximadamente. La composición de la población se representa a través de un gráfico que se denomina pirámide de población o pirámide poblacional o pirámide demográfica. Se ha encontrado esta manera que para representar a la izquierda están los varones, a la derecha están las mujeres. Esto se identifica con un diferente color, en este caso azul y rojo o celeste, no se puede utilizar cualquier color, pero en principio se estandariza de esta manera. Y en el eje vertical están los grupos quinquenales de edad, es decir, cuántas personas. Esta pirámide se construye básicamente con los datos de cada censo, es decir, esta pirámide sería, por ejemplo, la de la República Argentina en 2010. No es exactamente, pero en 2010, digamos, se ven, según el censo, cuántas personas tienen entre 0 y 5 años, cuántas tienen entre 5 y 10, entre 10 y 15, y así en esos grupos de población hasta generalmente juntar todos los mayores de 85 en un solo grupo y separados en varones y mujeres. Entonces, cada rectángulo que representa un grupo de edad, el tamaño del rectángulo representa también la cantidad de personas que componen ese grupo de edad, en varones y en mujeres, a la izquierda y a la derecha. Y en el eje de las abscisas, abajo, lo que se hace es registrar, digamos, puede ser números absolutos, es decir, 1000, 2000, 3000, 5000, 100.000 personas en cada grupo de edad, o el porcentaje que representan de la población. Más comúnmente se hace en porcentaje de población. Relacionados con los cambios que han ocurrido en la población, fundamentalmente a partir de la Revolución Industrial, o sea, a fines del siglo XVIII, y que se han acentuado durante el siglo XX, han ocurrido una serie de cambios que han determinado que hoy existan diferentes tipos de pirámides, es decir, diferentes tipos de estructuras de la población, según muy vinculadas al nivel del desarrollo económico que ha sido lo que principalmente ha incidido en el desarrollo, en los cambios de la población. Y esta tipología de pirámides identifica 3 tipos básicos y después algunas formas atípicas. Los tipos básicos es la pirámide de tipo pagoda por el templo oriental, también llamada pirámide expansiva o progresiva, que es típica de los países subdesarrollados o no desarrollados
y que está dado porque una base muy ancha que representa a la cantidad de nacimientos, es decir, a una alta natalidad, y a una cúspide o vértice muy angosto, que está dado por las pocas personas que llegan a la edad a ser adultos mayores. Y se angosta rápidamente este tipo de pirámides porque hay una alta mortalidad a edades precoces, digamos, menor edad de la ancianidad. Por otra parte, el modelo de tipo campana es la llamada transicional o estable, que es una población de nivel de desarrollo medio que ha comenzado esa transición a los cambios en la población y que la base es un poco más angosta que en el caso del tipo pagoda, es decir, que hay menos nacimientos, se enangosta más lentamente, y el vértice es también de mediano grosor, típico entonces de los países en desarrollo. Y la pirámide tipo bulbo, regresiva o población envejecida, representa a los países más desarrollados en los cuales la natalidad se ha reducido mucho, o sea, por ejemplo, este ejemplo es de Alemania de 2010, o sea, vemos una base angosta porque nacen pocas personas, una parte central ancha, que es residual de las décadas previas cuando nacían más personas, con una baja mortalidad, y una parte superior mucho más ancha que en los casos anteriores, que está dada por la población que llega a las edades más altas, es decir, una mayor proporción de adultos mayores. Estos gráficos muestran, además de las formas típicas, que son las tres superiores, pagoda, transición y bulbo, están abajo algunas formas atípicas de acuerdo a fenómenos específicos que pueden ocurrir en la población y que son básicamente tener un episodio catastrófico, por ejemplo con alta mortalidad, o los fenómenos de migración, poblaciones que reciben a muchas personas o poblaciones de las cuales emigran muchas personas hacia otros lugares. Y los tres ejemplos de abajo, básicamente los cambios se dan en la parte media de la pirámide, que corresponde a la población económicamente activa justamente. El primer ejemplo, el de la izquierda, es de un país en el cual ha recibido una gran migración de varones en edad económicamente activa, buscando trabajo en ese lugar, y esta pirámide es típica de los países del Golfo, como los Emiratos Árabes o Qatar. En el medio se observa en la parte media una muesca hacia adentro, o sea, son cóncavas, tienen los laterales cóncavos, y esto se da porque seguramente corresponde a una población que ha emigrado en edad económicamente activa. Y por otra parte, una pirámide que tiene esas formas convexas en la parte media es seguramente una población que ha recibido migrantes de ambos sexos en edad económicamente activa. Los otros fenómenos, por ejemplo, una catástrofe en un determinado momento de la historia que produzca una gran mortalidad, como podría ser una pandemia o como puede ser un terremoto, un maremoto, un tsunami o algo una erupción, digamos, que provoque una alta mortalidad, va a mostrar generalmente un lateral cóncavo por la pérdida de las personas durante ese periodo. La información acerca de cómo está compuesta la población se obtiene a través de los censos nacionales de población, hogares y vivienda, que se realizan cada 10 años en todos los países del mundo. Ya desde la década más o menos de 1960, 1950,
se pusieron de acuerdo todos los países en hacerlos estos censos al mismo tiempo en los años terminados en cero, o sea, cada 10 años redondos. En esa época entonces se sacó una ley, que es la Ley Nacional de Estadística, 1968, que establece las condiciones, como debe funcionar el Sistema Estadístico Nacional, y se creó en ese momento el INDEC, que es la institución responsable de las estadísticas nacionales y de los censos. El censo, por definición, es universal, simultáneo y periódico. Es decir, el mismo día se hace una encuesta a toda la población argentina cada 10 años en el lugar en el que se encuentran en ese momento. Para poder facilitar esto, se establece que ese día sea feriado, no laborable, y las personas, todos los ciudadanos, tenemos la obligación de quedarnos en nuestro hogar o si hay personas que están institucionalizadas, por ejemplo, en un geriátrico o en un orfanato o en un hospital, quedarnos todo el día en ese lugar en el que estamos para poder recibir a los encuestadores o a los censistas y responder las preguntas que ellos hacen, y que a partir de esa información que se recolecte ese día se pueden calcular todos los indicadores de cómo está compuesta la población y cómo se distribuye según esas variables biológicas y socioeconómicas que mencionamos, que se refieren a la edad, al sexo, al trabajo, a la educación, a las características de la vivienda, cómo está compuesto el hogar, etc. Entonces, a partir de esa encuesta, que se hace cada 10 años, en un solo día, en todo el territorio nacional, se obtienen datos de hogares, de viviendas y de población. Con respecto a los hogares, se averigua qué cantidad de hogares componen una vivienda, o sea, viven en el mismo edificio, en la misma casa, cómo está conformado ese hogar. En general, hogar se considera a un núcleo de personas, un conjunto de personas que tiene como una dependencia económica de un jefe de hogar, jefe o jefa de hogar. El número de personas que constituyen ese hogar, y el número de personas dividido la cantidad de habitaciones que ocupa, porque esto permite medir el hacinamiento, es decir, que haya más de 3 personas por cada habitación de esa vivienda o del espacio que ocupa ese hogar. Con respecto a la vivienda, se indagan los materiales de construcción, los servicios de los que dispone, como acceso a gas natural o de red, agua potable, electricidad, cloacas, recolección de residuos, etc. Y con respecto a la población, los datos del censo nos van a permitir conocer las variables básicas que se consideran al sexo, edad, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Y esto es lo que permite construir esas pirámides de población y a su vez decir cómo está distribuida la población en una provincia, en un país, y establecer la densidad poblacional, es decir, cuántas personas hay por metro cuadrado o por hectárea en la República Argentina o en una provincia. También se determina o se pregunta la nacionalidad, si es argentino o extranjero, y si es extranjero, de qué origen. El lugar de residencia anterior, porque también es importante analizar la migración interna, es decir, el desplazamiento de personas, por ejemplo, de una provincia a otra provincia, o de una ciudad de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Los niveles de educación, la asistencia escolar, el analfabetismo y el ciclo educativo al máximo que hayan asistido. El estado civil, que incluye la unión consensual, es decir, la unión de hecho, la cantidad de hijos nacidos vivos que ha tenido cada mujer, y esto ayuda a determinar la fecundidad de la población, la mortalidad infantil y la mortalidad de la niñez, preguntando el número de hijos sobrevivientes de aquellos que hayan nacido vivos, los porcentajes de discapacidad,
es decir, la incidencia de la discapacidad en la población, la ocupación, cuál es el medio de vida u oficio habitual, que corresponda a un trabajo o una ocupación remunerada, y también información acerca de los servicios de previsión y de cobertura de salud, es decir, jubilación, pensión y obra social o prepaga. El último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda en la República Argentina se hizo en el año 2010 y en este año 2020 correspondería el siguiente censo nacional, pero bueno, creo que a raíz de la pandemia supongo que no se va a realizar este año, posiblemente el año que viene. Y los datos que se obtuvieron en ese último censo mostraron que la población total de la República Argentina en ese momento era de 40 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, según la cantidad de población, ocupó en ese momento el lugar número 21 en el mundo en cantidad de población entre las ciudades más grandes del planeta, el tercero en América Latina y concentra el 33% de la población. La provincia de Buenos Aires, las de Córdoba y Santa Fe son las tres provincias más pobladas. Entre las tres solamente concentran el 60% de la población argentina entre 24 jurisdicciones. La tasa general, después vamos a ver en las próximas clases un poco más sobre los indicadores de población también, pero en principio, por ejemplo, la tasa general de fecundidad, que es el promedio de hijos y teóricos, o sea, un promedio que tienen las mujeres durante toda su vida fértil en un país, es de 2,27, fue de 2,27 en el 2010, la ciudad de Buenos Aires la más baja, un promedio de 1,85, y la provincia de Santa Cruz el promedio más alto de 3,14. El sexo se distribuye un 48,7% de varones y un 51,3% de mujeres, con un índice de masculinidad que, si se acuerdan, era la relación entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres de 94,8 multiplicado por 100. Esta es la división pura, 94,8. Por edad, los mayores de 65 años, igual o mayor a 65 años, son el 10% de la población. Es el tercer país más envejecido de América Latina, con una distribución entre urbana y rural del 91% de la población es urbana, 9% habita en áreas rurales. Había entre esos 40 millones 1.800.000 extranjeros. El 69% de esos extranjeros provienen de 4 países, que son los países aledaños: Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Y como parte de la composición étnica, 950.000 personas se consideran a sí mismos población originaria o descendientes de población originaria, y un tercio de ellos viven en la provincia de Buenos Aires. Este cuadro muestra la evolución de la población argentina a través de los distintos censos que se han hecho desde la Constitución de la República Argentina. El primero fue en 1869, el segundo en 1895, 1914, 1947, y a partir de 1960 se empezaron a hacer con una periodicidad de cada 10 años. Aunque, como podemos ver, en 1990 también una crisis económica impidió hacerlo y se hizo en 1991, y otra crisis económica del 2000 y se hizo en 2001, y ahora, a raíz de la pandemia, seguramente no se va a hacer tampoco en el 2020 y se hará en el 2021. ¿Cómo ha ido creciendo la población? De 2 millones de habitantes aproximadamente a 40 millones de habitantes. El porcentaje de población extranjera muestra que, por ejemplo, en 1914 el 30% de la población argentina era de origen extranjero, y esto se debe a la gran masa inmigratoria, particularmente de países europeos, que ocurrió durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El porcentaje de población urbana de un 37% ascendió al 90%, el 91%, no está acá el dato de 2010, el 91%.
la tasa global de fecundidad, es decir, el promedio de hijos que tiene una mujer argentina o que vive en Argentina durante toda su vida fértil, era de 7 hijos por mujer en edad fértil a fines del siglo pasado, y ahí fue disminuyendo hasta el 2,2 actual. Y la esperanza de vida al nacer era de 33 años aproximadamente en el año 1869 y actualmente de 75,3. Después vamos a ver un poco más sobre la expectativa de vida, pero en general es el promedio de años que viviría lo que se llama una cohorte teórica, es decir, todas las personas nacidas en el año actual, presente, si se mantuvieran durante toda su vida las tasas de mortalidad que hay actualmente en el país. Es un cálculo teórico, pero que permite estimar el promedio de años que vive la población argentina. Y abajo, estos 4 gráficos muestran la evolución de la pirámide de población de la ciudad de Buenos Aires, y está remarcado en un azul más oscuro comparado con un celeste y rosa y rojo. Los colores más oscuros muestran los inmigrantes como componentes de la población de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí podemos ver que en el siglo pasado había una alta proporción, y hasta 1914 alta proporción de extranjeros. Se mantiene un porcentaje importante de extranjeros en 1947, en el censo de 1947. Ya en el 2001 había disminuido mucho, pero se observa que la pirámide de población de la ciudad de Buenos Aires se corresponde prácticamente con las pirámides de población de los países más desarrollados como Alemania y Suecia, en el sentido de una baja natalidad y una baja mortalidad. Ahora vamos a ver la información que nos proporciona la demografía dinámica, que, como ya dijimos, estudia el tamaño y la evolución, los cambios que ocurren en una población. No vamos a ver todos los detalles de este cuadro, pero acá se resumen las tasas y la información que surge a partir de los distintos segmentos, de las distintas secciones que estudia la demografía dinámica. A partir de las próximas diapositivas veremos con más detalle algunas de estas tasas. Con respecto a la natalidad y la fecundidad, la mortalidad y la migración, son estos los 3 componentes principales causantes de los cambios en la población. Es decir, en una población de ciudadanos de un país, nacen personas que se incorporan a esa población, fallecen personas que salen de la composición de esa población, y a su vez algunas personas se van a vivir, migran a otros países, y otras personas llegan desde otros países a vivir en esta población. Entonces, a partir de estos cambios, natalidad, mortalidad, inmigración, emigración, ocurren los cambios en la composición de la población. Solamente veremos la segunda columna, que define qué quiere decir un nacido vivo, qué quiere decir una defunción y qué quiere decir una migración, que son la base, estas definiciones, para los cálculos que aparecen, los indicadores que aparecen en la columna 3, que vamos a ver en mayor detalle en las próximas diapositivas. Un nacido vivo es un niño nacido que presenta al menos un signo vital. Signo vital se considera un latido cardíaco, un pulso en el cordón umbilical, un movimiento respiratorio o un movimiento de músculos voluntarios. La definición entonces establece que con al menos la presencia de un signo vital significa que ese niño ha nacido vivo, independientemente de que pueda fallecer inmediatamente después o obviamente vivir toda la vida. Una defunción, en contraposición, implica la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquier sea el tiempo que haya transcurrido desde el nacimiento con vida. Es decir, también implica esto el cese de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar.
Y la defunción fetal, dentro de la mortalidad, define a la defunción del feto antes de la expulsión completa o la extracción del vientre materno, del útero. Es decir, después de extraído, de salido del vientre materno, el recién nacido no presenta ningún signo vital. Y esto forma parte de la definición de defunción fetal. Es decir, la muerte se ha producido intraútero. Y con respecto a la migración, es el movimiento a través de un límite político específico con el fin de establecer residencia en el otro lugar. La medida que más comúnmente utiliza la demografía para construir los indicadores es lo que se llama tasa. Una tasa es un número y es una medida relativa que expresa, o sea que está compuesta por un numerador, por un denominador, es decir, es una división de base. En el numerador va a considerar el número de eventos ocurridos. Eventos podría ser el número de nacimientos o el número de fallecimientos. Y en el denominador, en la parte de abajo de la división, se incluye la población que podría experimentar ese evento en un periodo de tiempo. Es decir, si uno calcula la tasa de natalidad en la Argentina, en el denominador va a estar presente toda la población argentina. O si considera la tasa de natalidad en una provincia, en el denominador va a estar la población que integra esa provincia. Esta medida, que es la tasa, se utiliza para estimar o medir el riesgo que ocurra ese evento en una población y sirve para comparar poblaciones en función de, por ejemplo, la tasa de natalidad, las tasas de mortalidad, etc. Para poder construir una tasa necesitamos primero una definición muy precisa de los casos o eventos en el numerador, es decir, a quienes se consideran nacidos vivos, a quienes se considera fallecidos, a quienes se considera enfermos de diabetes o enfermos de cáncer, es decir, si queremos calcular las tasas de enfermedad de cáncer o de diabetes. Además, es necesario expresar un área geográfica definida, un periodo de tiempo que habitualmente es un año, que comienza el 1 de enero, un año cronológico, digamos, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre para la mayoría de las tasas, y el factor de expansión utilizado, que ahora vamos a ver. Ese factor de expansión es cuando uno divide 350.000 nacidos vivos, dividido 40 millones de personas, obtiene un valor, una fracción que es 0,0008. Y como eso es difícil de leer, se multiplica ese valor, ese cociente, se lo multiplica por un número redondo, que puede ser 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, que nos permita llegar a la unidad, a un número entero, en principio. Para poder pronunciarlo o leerlo con mayor facilidad. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si tomamos la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad, cuando decimos la palabra bruta, se refiere o tasa neta o tasa global, se refiere a que en el denominador estamos considerando a toda la población de esa zona geográfica. Entonces, la tasa bruta de natalidad es la cantidad de nacimientos que ocurren en un año dividida la población media en ese año multiplicado por 1000, que va a ser el factor de amplificación que nos va a permitir lograr un número entero en esa tasa. Lo mismo pasa con la tasa bruta de mortalidad, va a ser la cantidad de defunciones dividida la población media multiplicado por 1000. ¿Qué quiere decir población media? Como en el transcurso de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, la población va variando, se toma la población calculada para el 1 de julio de ese año como población media
del año. En la mitad, la población que se calcula, se estima que había o que hay en la mitad de ese año. En algunas bibliografías se considera el 30 de junio, en otras la consideran el 1 de julio, pero bueno, como de todas maneras es un valor estimado, esa es la población media. La tasa bruta de natalidad entonces surge de dividir, como dijimos, bruta corresponde a la población total del país, a dividir el número de nacidos vivos, es decir, los niños que luego de ser extraídos, de salir del vientre materno, han presentado al menos un signo vital, dividido el total, digamos, el número de nacidos vivos total que han ocurrido durante el año que se calcula la tasa, dividido a la población total a mitad de periodo o población media para ese año en una zona geográfica que puede ser la República Argentina, la provincia de Salta o la provincia de Buenos Aires, y esa división, ese cociente, luego se multiplica por 1000 para obtener un número entero. Antes habíamos dicho que las tasas en general permiten medir riesgos. Si uno calcula la tasa de mortalidad, la tasa de enfermedad o de morbilidad por COVID-19, pero la tasa de natalidad no mide riesgos porque nacer no es un riesgo, o sea, no es un peligro, a diferencia de cuando uno habla de fallecimientos o cuando habla de enfermedades. La tasa bruta de natalidad es muy sensible al subregistro, es decir, cuando haya personas que no se anoten adecuadamente en el registro civil, que no se registre su nacimiento. Y por otra parte también va cambiando según la estructura de edad y sexo de la población. O sea, si hay una población muy envejecida, las tasas de natalidad naturalmente tienden a ser menores. La tasa bruta de fecundidad es otra medida vinculada a la natalidad que va a estudiar la relación entre el número de nacidos vivos y la población de mujeres en edad fértil, que la edad fértil se considera entre 15 y 49 años a los fines estadísticos demográficos, aunque sabemos que hay mujeres, o más bien niñas, adolescentes, que pueden tener hijos a partir de los 10 años de edad. De hecho, esos números existen. Permite medir la tasa bruta de fecundidad, permite corregir los sesgos de la tasa de natalidad, es decir, es una manera de ajustarla más específicamente, no en términos de población general, sino a la población femenina que está en condiciones, digamos, de tener hijos. Y la tasa bruta de fecundidad tiene una intrínseca relación muy fuerte con factores sociales, culturales, religiosos, económicos, etcétera, de esa población. Entonces, la tasa de fecundidad es el cociente entre el número de nacimientos y la población femenina en edad fértil. Por otra parte, habíamos mencionado también la tasa global de fecundidad, que es un número promedio de hijos que tendría una mujer de un grupo hipotético de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos según las tasas de fecundidad por edad de un determinado periodo, generalmente un año, y no estuvieran expuestas a morir durante el periodo fértil. Esta definición, que es difícil, lo que transmite es primero la idea de que se trata de un cálculo teórico, no de una medición real, que realiza el INDEC, que realizan en todos los países, se realizan en todos los países, que es algo así como el promedio de hijos que tendría una mujer que viva durante todo su periodo de edad fértil, aplicándole las tasas de fecundidad que efectivamente se han medido por cada año. Bueno, acá se explica cómo es el cálculo. Primero se suman las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales de edad, es decir, cada 5 años, de las mujeres entre 15 y 49 años, multiplicado por 5. También se puede calcular una tasa específica que viene a ser por cada grupo quinquenal y el total de mujeres de ese grupo quinquenal.
Lo importante de esto es recordar que la tasa de fecundidad ideal, la tasa global de fecundidad, es como mínimo de 2,1 hijos por mujer, porque de esa manera se puede asegurar el nivel de reemplazo de una población. Es decir, considerando en general, digamos, sin tomar en cuenta las características del avance científico, que se requiere un padre y una madre para tener un hijo, en términos biológicos por lo menos. El hecho de que una mujer en promedio tenga menos de 2 hijos quiere decir de que los hijos que tiene no alcanzan a reemplazar a sus 2 progenitores. Entonces, por esto es que se considera ese umbral de reemplazo o nivel de reemplazo en 2,1 hijos. En Argentina, ya dijimos, la tasa global de fecundidad es de 2,27, por lo cual hasta ahora, digamos, está asegurado el nivel de reemplazo de una población, más allá de los movimientos de migración e inmigración que pueden o hacer perder personas las que emigran o que lleguen más personas a vivir en ese lugar. Este gráfico nos va a dar una idea de la mortalidad y de las medidas de mortalidad en la República Argentina. Estos datos son de 2009 y está dividida la población por grupos de edad. Si empezamos a mirar de abajo hacia arriba en el gráfico, en la columna, estarían los que fallecen entre 0 y 6 días de vida, los que fallecen entre 7 y 27 días de vida. Estos 2 grupos se consideran la mortalidad neonatal precoz, la mortalidad neonatal tardía. Entre 28 días y 11 meses corresponde a la mortalidad postneonatal. Entre las 3 forman el conjunto de la mortalidad infantil, que es la medición de los niños que fallecen antes de cumplir 1 año de edad. Luego, los que fallecen con 1 año, los que fallecen con 2 años, con 3 y con 4. Y a partir de ahí en grupos quinquenales, es decir, cada 5 años. Lo que se puede apreciar entonces en el gráfico, que el 3% de las personas que fallecieron en el año 2009 en la Argentina tenían menos de 6 días de vida. Y que por otra parte, el 69% de las personas que fallecieron en 2009 tenían de 65 años de edad en adelante, o sea, eran mayores de 65. Esto, de alguna manera, expresa, es casi como que se considera un nivel de supervivencia de un país desarrollado, el hecho de que más del 69% de la población fallezca a las edades más altas, es decir, que puedan haber transcurrido su vida hasta esa edad. Ahora vamos a ver los indicadores que habitualmente se utilizan para medir la mortalidad. El primero, el más importante, es la tasa bruta o cruda o neta de mortalidad, que ya habíamos dicho que cuando utilizamos la palabra bruta significa que estamos considerando la población total de ese país o de esa provincia. La tasa bruta de mortalidad va a relacionar qué tenemos en el numerador y qué tenemos en el denominador. Si habíamos dicho que en las tasas el numerador es la cantidad de eventos, en una tasa de mortalidad los eventos son los fallecimientos. Entonces relaciona esta tasa todas las muertes ocurridas en la población de un área geográfica, por ejemplo la República Argentina, durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente es 1 año, y lo relaciona con la población total de esa área geográfica a mitad de ese periodo. Acuérdense que habíamos mencionado que como estas divisiones nos dan un 0,000, lo multiplicamos por un factor de amplificación después de la división, que generalmente en estos casos es de 1000 para obtener un número entero. Un detalle que hay que tener en cuenta es que
cuando cambia la estructura de la población, o sea, hay poblaciones muy jóvenes con poca población de ancianos mayores, de adultos mayores, o al revés, muchos adultos mayores y pocos jóvenes, la tasa bruta de mortalidad resulta afectada por esa diferente estructura. Y así sucede que la tasa bruta de mortalidad de los países desarrollados, como Alemania y Suecia, son más altas que de los países menos desarrollados, como podría ser Zimbabue o el Congo, o la República Democrática del Congo. Y esto ocurre a pesar de que tengan muchos más fallecimientos en la República del Congo o en la República de Zimbabue. Entonces, para poder comparar países es importante hacer un ajuste a esas tasas que después vamos a ver. Entonces, la tasa bruta de mortalidad es el número de defunciones que ocurren en un lugar en un periodo determinado, por ejemplo en la República Argentina, dividido en la población total a mitad de periodo, entiéndase 30 de junio, 1 de julio, y se multiplica por 1000 para obtener un número entero. Siguiendo lo que mencionamos en la diapositiva anterior, para poder comparar distintas poblaciones que tienen distintas estructuras de edad, es necesario realizar un ajuste o estandarización de las tasas brutas de mortalidad para corregir esa distorsión que producen las diferentes estructuras de edad. Lo que ocurre, lo que se observa es que las poblaciones más envejecidas tienen tasas crudas más altas solo por el hecho de tener más población envejecida. Hay dos métodos, un método de ajuste directo, un método de ajuste indirecto, que no vamos a entrar en detalle, pero que habitualmente lo que se hace es tomar un estándar o una población de referencia, una estructura determinada, que por ejemplo para ajustar las tasas provinciales en Argentina se toma el estándar de la estructura de edad del total país. Solo para ilustrar un poco más este concepto, vamos a ver este cuadro que representa las tasas brutas y ajustadas de mortalidad de Argentina y algunas provincias para ver estas diferencias. Por ejemplo, vamos a considerar la del total país, la de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, que tienen poblaciones más envejecidas comparadas con las provincias de Misiones y Jujuy, que están en el otro extremo. Población más joven y por lo tanto aparecen tener una menor mortalidad. En el total vamos a comparar la columna de los totales solamente, sin ajustar y después ajustada. Sin ajustar nos surge que la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de 11,7, mientras que Jujuy tiene una tasa de 5,3. Entonces uno podría pensar, ¿muere mucho más la población de la Ciudad de Buenos Aires que la población de Misiones? No, lo que sucede es que estos valores los da la población envejecida, la estructura envejecida que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y después de ajustarse esas tasas, vemos en lo que sería la cuarta columna, que en realidad la tasa de mortalidad ajustada de la Ciudad de Buenos Aires es de 6,55 y la de Jujuy es de 7,56. Esto sería como simulando que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Jujuy y todas las provincias argentinas tuvieran una estructura de edad similar a la del promedio del país. Entonces resulta que en realidad la mortalidad de la provincia de Jujuy es más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires después de ajustar esas tasas. Las tasas específicas de mortalidad se calculan para saber qué le pasa a un grupo específico de la población, no a la población total, como era el caso de las tasas brutas o crudas. Y así podemos calcular tasas específicas, por ejemplo, para los varones y tasas específicas para las mujeres, o tasas específicas para la población de 20 a 24 años de edad, o de 20 a 40, o para la población infantil, como sería el caso de la mortalidad infantil para los menores de 1 año,
O también podemos hacer podemos elaborar tasas específicas para cada enfermedad y decir cuál es la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular o por diabetes. Entonces, para elaborar estas tasas tenemos que relacionar las muertes que ocurren en un determinado grupo de edad, por ejemplo, con la población específica, con la población total de ese grupo de edad, y de esa manera estaremos expresando el riesgo de morir para ese grupo de edad específico. En el caso de que se trate de una tasa específica por edad. La especificidad de la edad elimina las diferencias que ocasionan las variaciones en la población con respecto a esa característica. Aunque, por supuesto, hay otras variables que pueden influir sobre la mortalidad a cada edad, como el sexo, la escolaridad, la ocupación, etc. Entonces, para construir una tasa específica, la fórmula es una división entre el número de defunciones en un grupo específico de sexo o de edad o por una enfermedad determinada, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado, dividido la población total de ese grupo o la población expuesta a esa enfermedad a mitad de periodo, multiplicado por 1000. Cuando hablamos de las tasas de mortalidad según causa, lo que vamos a hacer es relacionar la cantidad de muertes ocurridas por una causa o un grupo de causas, como por decir las causas externas o las lesiones, que incluye los accidentes, los homicidios y los suicidios, y ese es un grupo de causas, dividido a la población total de esa área geográfica. En general, para hacer las tasas de mortalidad según causa se utiliza lo que se llama la causa básica, registrada por el médico que firma y que confecciona y firma el certificado de defunción. En el certificado de defunción, el médico que lo completa tiene la obligación de poner la cadena causal que produjo la muerte, que parte de una causa básica, que puede sufrir una complicación y que puede finalmente el paciente fallecer por otro motivo, por ejemplo, que un paciente se interne a causa de su diabetes, que específicamente el motivo de la internación fue una insuficiencia renal causada por la diabetes, que sería la causa intermedia, pero que finalmente por estar en el hospital sufre una infección intrahospitalaria y fallece por la infección intrahospitalaria. Entonces, lo que se va a tomar de esos 3 eventos que han causado la muerte, se va a tomar la causa básica, que sería la diabetes, en este caso, en este ejemplo, que es lo que ocasionó la internación de la persona o el estado de enfermedad de esa persona. Acá también estas tasas, por ser de mortalidad, se pueden ajustar y vamos a ver como ejemplos las tasas brutas y ajustadas por grupos de enfermedades, como se suelen calcular todos los años en Argentina, por causas cardiovasculares, por tumores, por causas infecciosas, por causas externas o lesiones y todas las demás. Y acá vemos, en sí, como esto igual son tasas brutas, no cambian demasiado luego de ser ajustadas, excepto en el caso de las mujeres, digamos, porque en general la mortalidad es mucho menor en las mujeres. A pesar de que, digamos, al final todos fallecemos por igual, pero en sí, en el transcurso de la vida, sobre todo a las menores edades, son más los varones que fallecen que las mujeres. Y entre las formas de medir la mortalidad, entre los indicadores de mortalidad, tiene mucha importancia lo que se conoce como mortalidad proporcional, que también es una forma de expresar la mortalidad según causa. Y en este caso lo que se hace es distribuir proporcionalmente, por ejemplo,
en el caso de las muertes maternas, que son los fallecimientos que ocurren en las mujeres vinculadas por una causa vinculada al embarazo y que ocurren desde el momento que la mujer queda embarazada hasta 42 días después del nacimiento del niño, o en el caso de que sea una muerte fetal, de la expulsión o la extracción del feto. Se estudia todas las causas que causan la muerte materna y se calcula el porcentaje o la proporción en la que ha incidido cada una de esas causas. Uno podría hacer un cálculo de la mortalidad proporcional en los varones, en las mujeres, en el grupo de 20 a 24 años, o en las muertes maternas o en las muertes infantiles. Calcula, digamos, la mortalidad proporcional. En estos datos, que son del 2016 aproximadamente, la mortalidad proporcional dentro de la mortalidad materna, el 26,1% estaba dado por causas obstétricas indirectas, un 53,5% por causas obstétricas directas, habitualmente, es decir, complicaciones del parto generalmente, y un 20,4% causadas por aborto. Y esto suma el 100% de las muertes maternas. Y generalmente se expresan, como vemos en este gráfico, a través de un gráfico de proporciones, o llamado también torta o gráfico de tortas, donde se puede ver el impacto o la fuerza que tiene cada uno de los grupos de causas dentro de la mortalidad materna. Los indicadores de mortalidad más comunes son los que hemos visto hasta ahora, pero existen un par de 2 o 3 indicadores más que los comentamos a modo cultural, digamos, para tener un mayor conocimiento de lo que significan los indicadores de salud y particularmente los de mortalidad, que permiten dar una visión un poco más completa del impacto que tienen las enfermedades en la población. El primer caso es el de los años de vida potencialmente perdidos, que es una forma que permite comparar el resultado o el impacto que tienen distintos tipos de enfermedades sobre la población, midiendo la cantidad de años no vividos por las personas que fallecen a una edad menor, por ejemplo a 70 años, como en la mayoría de los casos que se calculan, y que fallecen a causa de una enfermedad específica. Esto consiste simplemente, teniendo los datos de la cantidad de personas que murieron a cada edad, sumar la cantidad de años que cada una de ellas no ha vivido y medir los años perdidos, potencialmente perdidos, a causa de morir prematuramente por una enfermedad. Da valores altos porque son sumas de años no vividos por todas las personas que han fallecido en un año por una enfermedad determinada. Como ejemplo, si uno compara, en el caso del cuadro que vemos acá, la cantidad de años de vida potencialmente perdidos a partir de enfermedad cardiovascular o de tumores, en general los cálculos se hacen a partir de grupos de edad, en este caso, en este ejemplo, edad de 1 a 4 años, entre 15 y 19, solo como ejemplos de grupos quinquenales. Vamos a ver que la cantidad de años de vida perdidos son mayores para los tumores en general que para las enfermedades cardiovasculares, a pesar de que más cantidad de gente muere por enfermedad cardiovascular. Pero las personas que mueren por enfermedad cardiovascular son de edades muy elevadas. En cambio, las personas que mueren a causa de cáncer son de menor edad en general. Entonces, si nosotros tomamos solo las tasas que nos van a decir la cantidad de personas que fallecen por esa enfermedad,
Son indicadores incompletos porque no miden exactamente el impacto. En cambio, decir cuántos años las personas han dejado de vivir por morirse de esa enfermedad como el cáncer, resulta que el valor que obtenemos de años de vida potencialmente perdidos es muy superior para tumores que para cardiovasculares, a pesar de que más personas mueren por enfermedades cardiovasculares. Y eso nos agrega, hacer estos cálculos, nos agrega información, como decir, sería más importante ocuparnos de los tumores que ocuparnos de las enfermedades cardiovasculares, porque el impacto en la salud de la población es mucho mayor de los tumores que de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver ahora un gráfico que muestra estos mismos. Aquí comparamos en este gráfico de barras horizontales la cantidad, los años de vida perdidos por cada 10.000 habitantes, o sea, calculados como tasas, por causas externas, que habíamos dicho que las causas externas son el conjunto de las lesiones, es decir, morir por un accidente, por un homicidio o por un suicidio, conforman las causas externas. Como esas causas son las predominantes en la población más joven, va a suceder que el impacto de las causas externas en la población en general es mayor incluso que los tumores, y los tumores son mayores que las enfermedades del sistema circulatorio. En este gráfico recordemos que, o verifiquemos que la columna, la barra celeste corresponde a los varones y la barra en bordó o rojo corresponde a las mujeres, por lo cual la tasa total es la suma de ambos sexos. Entonces en tumores es superior a la de enfermedad circulatoria, y estos a su vez superiores a los años de vida perdidos por enfermedad respiratoria o por enfermedades infecciosas y meningitis. Da una idea, calcular este indicador da una idea del impacto que tienen estas enfermedades. Otro indicador que toma en cuenta la mortalidad y que es muy conocido porque siempre salen noticias con respecto a aumentó la expectativa de vida, o la expectativa de vida de Uruguay es mayor que la de Argentina, o la de Cuba, o la de Argentina es mayor que la de Paraguay o de Perú, suele ser noticia. Es un indicador que condensa de una manera también teórica el promedio de años que se espera que viva una persona que nace en un determinado año. O sea, por ejemplo, en el año 2020 calculamos la esperanza de vida, y lo que vamos a obtener es la cantidad promedio de años que se espera que vivan los niños nacidos en el año 2020, suponiendo que durante toda su vida se mantengan las tasas de mortalidad que existen actualmente. Como eso no sucede, las tasas de mortalidad en el futuro se van modificando, entonces este indicador no se cumple perfectamente, y además va avanzando la tecnología, mejoran las condiciones de vida, con lo cual la esperanza de vida se va prolongando cada vez más. Pero es un cálculo teórico que permite comparar la calidad de vida de las personas que viven en un determinado país con la calidad de vida de personas que viven en otro país. Entonces, habitualmente es algo que se calcula en todo el mundo y permite comparar la calidad de vida de las personas entre los distintos países. En Argentina este cálculo lo realiza el INDEC con datos del censo. Entonces, el último cálculo de esperanza de vida que hay en la Argentina fue hecho en el año 2010, en realidad con datos del trienio 2008-2010. Es una estimación entonces del promedio de años que alcanzaría a vivir un recién nacido si se mantuvieran las mismas condiciones médicas y sanitarias que había en el año de su nacimiento, que corresponden al de su generación. Para el cálculo se utilizan lo que se conocen como tablas de mortalidad o tablas de vida, y a partir de en estas tablas, digamos, a partir de las tasas de mortalidad, se calcula la probabilidad de morir que tiene cada generación desde el nacimiento, y luego se saca el promedio por individuo, por el número de individuos, y de esta manera se obtiene la esperanza de vida para cada grupo de edad.
Solamente con fines ilustrativos mostramos en esta diapositiva una tabla de vida o tabla de mortalidad, se llaman indistintamente, que corresponde, digamos, las distintas columnas, se van agrupando las tasas de mortalidad por cada grupo de edad, la probabilidad o el riesgo de morir para cada grupo de edad, luego la cantidad de años que corresponde, digamos, a los años vividos por cada generación, y luego finalmente una división en la cantidad de individuos que componen cada población, lo que nos da un promedio de años que se espera que viva una población. Esto en realidad es una construcción que se va haciendo de abajo hacia arriba, y en la primera fila termina constituido o calculado la cantidad de años que se espera que vivan los nacidos durante ese año en que se realiza el cálculo. Solo con fines, y además habitualmente se utiliza, una generación ficticia de 100.000 individuos para realizar estos cálculos, pero los datos reales sobre los que se basa son las tasas de mortalidad verdaderas específicas para cada grupo de edad en un año determinado, solo con fines ilustrativos. Y en la práctica resulta que el hecho de calcular la esperanza de vida nos muestra la diferencia entre la calidad de vida en términos de salud y de años que se espera que vivan las personas entre los distintos países del mundo. Y así en este gráfico muestra la esperanza de vida en el año 2013 para los distintos países del mundo, y en la escala de colores se puede ver que el azul representa la calidad, la mayor esperanza de vida, y por otro lado el color negro, el marrón y el rojo en la parte baja de la escala representa la menor esperanza de vida, menor a 40, entre 40 y 45, o 40 y 44, entre 45 y 49 años de expectativa de vida, y así sucesivamente hasta un valor superior a de los 80, que pocos países son los que lo disfrutan, por decir de una manera. Las mayores esperanzas de vida están en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, principalmente Suecia y Noruega, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Serbia y Canadá. Entre 77,5 y 80 años estarían Estados Unidos, por ejemplo, Finlandia, los Países Bajos, Portugal. Entre 75 y 77, México, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay. Bueno, Chile estaba también entre 77,5 y 80. Los países árabes del Mediterráneo, o sea, Argelia, Libia y Marruecos, tienen valores similares a los de Argentina. Luego, por ejemplo, Rusia, Irán, Irak, incluso Afganistán. En cambio, en peor situación se encuentra Pakistán. Y los países con peor expectativa o esperanza de vida los podemos ver en el centro de África, estaba Pakistán también, y son el Congo belga y Gabón, pero también Madagascar no, los países de la costa del Océano Índico, Mozambique. Pasamos ahora a hablar un poco sobre la migración o las migraciones como fenómenos de cambios en la población. Habíamos dicho que la migración está compuesta por la emigración y la inmigración, y que en esencia se trata del movimiento a través de límites específicos, límites políticos o fronteras,
con el propósito de residir. Las causas de la migración habitualmente se clasifican en factores de expulsión y factores de atracción, según el país que se tome como referencia. Factores de expulsión es un país con crisis económicas, con guerras, con persecuciones religiosas, con desastres naturales, etc. Factores de atracción son, por el contrario, el tener más oportunidades económicas en otro país, que la forma de gobierno sea una democracia, que haya paz en ese país, que el acceso a la propiedad esté garantizado, etc. La migración puede afectar la estructura de la población tanto en sexo como en edad. Por ejemplo, migrar por razones económicas impactan básicamente en la población económicamente activa, que habíamos dicho, recordemos, es la que se encuentra entre 15 y 64 años de edad. Los datos de migración permiten calcular lo que se conoce como saldo migratorio, que es la diferencia entre la cantidad de personas que inmigran menos la cantidad de personas que migran, o la tasa de inmigración y la tasa de migración. Y lo que sería la tasa de inmigración neta es la relación entre ese saldo migratorio multiplicado por 1000 habitantes, que con ese factor de amplificación se obtiene la tasa de inmigración neta. Este gráfico representa el movimiento, la cantidad de inmigrantes que hubo en el mundo entre 1960 y 2010 para mostrar cómo va creciendo la inmigración como fenómeno en todo el mundo. La curva o la línea superior representa el mundo completo, el azul oscuro a los países más desarrollados y el verde a los países menos desarrollados. Estamos midiendo cantidad de inmigrantes en el mundo total, en los países desarrollados y en los países menos desarrollados. Entonces, acá se puede apreciar cuando desglosamos o diferenciamos el nivel de desarrollo, tenemos que hay mayor cantidad de inmigrantes en los países más desarrollados que en los no desarrollados, lo que es de esperar si la principal causa es la necesidad económica o las crisis económicas o la falta de trabajo. Argentina en particular se caracteriza por ser un país que recibe con un saldo migratorio favorable, es decir, recibe más inmigrantes que personas emigran, excepto quizás esto en el total, pero en los periodos de crisis económica seguramente ese saldo migratorio disminuye. Tuvo un periodo de una gran inmigración con políticas específicas nacionales desde 1850 hasta 1950, en la que se favorecía la inmigración, particularmente desde Europa, aunque también llegaron poblaciones de los países del cercano oriente, principalmente Siria, Líbano, en esa época, algo de población de Rusia, algo de población de Japón, menos de Corea, durante ese periodo. Pero mayoritariamente provenientes de los países europeos y por supuesto España e Italia a la cabeza. En los últimos años esa tendencia obviamente se revirtió, solamente las principales poblaciones que migran a la Argentina tienen origen en los países limítrofes, en Sudamérica, también población proveniente de China, algo de África, fundamentalmente Senegal y Cabo Verde, China, son los principales orígenes de la población que migra en la actualidad. Llegamos finalmente al cálculo de cómo se mide el crecimiento de la población. Si tenemos en cuenta que la demografía dinámica nos ayudaba a estudiar los cambios en la población y teníamos los ejes de la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración como los principales fenómenos, o los fenómenos que causan los cambios en la población. ¿Cómo crece la población?
Por un lado, se mide el crecimiento vegetativo o crecimiento natural, que es simplemente la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, es decir, la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. La población aumenta siempre y cuando el número de nacimientos en un año sea superior al número de defunciones en ese año, o sea que haya más natalidad que mortalidad. Esto ocurre en Argentina, que es aproximadamente el doble, o sea, hay aproximadamente unos 700.000 nacimientos nacidos vivos cada año y unos 350.000 defunciones cada año. También habíamos hablado de la tasa general de fecundidad, que era el umbral de reemplazo, el promedio de hijos que tiene una mujer durante su edad fértil y que determina si la población crece o no crece de manera vegetativa o natural. Y si es que ese promedio es superior a 2,1, en el caso de Argentina es 2,27, entonces se asegura el nivel de reemplazo de la población. Por otra parte, la tasa de crecimiento vegetativo puede ser alta, moderada o baja. Si es alta, se considera alta si supera el 4%, o sea, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, moderada si está entre el 1 y el 2%, y baja si es inferior al 1%. Y por último, el crecimiento total va a ser la suma de la tasa de crecimiento vegetativo natural más la tasa de inmigración neta, que era el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre los que llegan menos los que se van, multiplicado por 1000. Esto nos da el valor del crecimiento total que ocurre en un país. Nuestro último tema en esta clase es la transición demográfica. Y vamos a tratar de entenderla a partir de este gráfico. La teoría de la transición demográfica lo que dice es que a partir del desarrollo industrial y de la mejora en las condiciones de vida que han experimentado primero los países desarrollados en el siglo XIX y después, en menor grado, los países subdesarrollados y no desarrollados, se han producido tales cambios en las condiciones de vida que han generado un cambio en la modalidad o los valores de la natalidad y de la mortalidad en esas poblaciones, produciendo como efecto principal un gran incremento, una explosión demográfica, un gran incremento en el tamaño de la población. Pero este fenómeno, que se ha dado en un largo periodo entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, en los países más desarrollados, se ha dado con distinta velocidad y en distinto momento en los países menos desarrollados, más rápidamente en el transcurso del siglo XX. Quien describió esta teoría de la transición demográfica dijo, con justa razón, que se daba esta transición demográfica en 4 etapas. En la primera etapa, en las sociedades, aún en los países europeos, lo que había era una alta mortalidad y una alta natalidad. Fijémonos que en el gráfico la línea en azul es la tasa de natalidad y la línea roja es la tasa de mortalidad, la evolución de la tasa de mortalidad y de la tasa de natalidad. Ambas líneas comienzan de valores muy altos en la primera etapa. Al haber muchos nacimientos, pero a la vez muchos fallecimientos, la población mundial o de cada país se mantenía estable. Nacían muchos, fallecían muchos. Como consecuencia de las mejoras en las condiciones de vida que empiezan a experimentar los países desarrollados en el siglo XIX por el desarrollo industrial y las mejoras en las ciudades, se produce, lo primero es un descenso de la mortalidad, o sea, siguen naciendo muchas personas, pero se mueren menos en las edades más jóvenes, por supuesto. Entonces esto produce que la línea que marca en azul más oscuro el crecimiento, el tamaño, el volumen de la población, empieza a aumentar. Entonces, natalidad alta, baja mortalidad, aumenta el tamaño de la población. En una tercera etapa,
empieza a bajar la tasa de natalidad también. Y esto ocurre porque cambian las costumbres, digamos, o sea, se incorporan no solo los métodos de control de natalidad, sino también cambia la valoración del criterios religiosos de las poblaciones en las que consideran de que la defensa de la vida o que no tienen que controlarse los nacimientos. Y además porque ocurre también el ingreso mayoritario importante de las mujeres que hasta ese momento no tenían oportunidades laborales, sino que tenían que ocuparse de las tareas de la casa, empieza a ingresar al mercado laboral, y con eso hace que su deseo o el deseo de la pareja de tener hijos cambie a un menor número de hijos. Entonces, lo que va a ocurrir en esta tercera etapa es que continúa, digamos, aumentando el tamaño de la población, pero tiende, con el descenso de la natalidad, tiende a estabilizarse. Y en este sentido, en la etapa 4 ya se ha producido la explosión demográfica, la población ha aumentado vertiginosamente, exponencialmente, y las tasas de natalidad y mortalidad, que al principio de la transición eran altas, se mantienen en niveles bajos en estos países desarrollados. Y esta teoría de la transición demográfica se expresa, además de este gráfico, en los que vimos en las pirámides de población. Habíamos visto, acá los vemos representados abajo, en estas pirámides de población, estos modelos de pirámide en crecimiento o el formato de pagoda, en los cuales son países poco desarrollados que siguen naciendo mucha gente y sigue falleciendo mucha gente a edades tempranas. Los formatos más intermedios, como segunda pirámide, en la cual hay menor cantidad de nacimientos, menor mortalidad y la gente vive más tiempo. El tercer formato, que serían los países más en transición, en los cuales ya se ha reducido la tasa de natalidad y está también reducida la mortalidad, pero el impacto de la reducción de la natalidad todavía es precoz. Y finalmente el formato de las pirámides en bulbo, que tienen una menor natalidad, una menor mortalidad, y por eso los vértices están aumentados con población envejecida. Lo mismo que vimos en el gráfico se expresa en el texto de la teoría de la transición demográfica. Durante el siglo XVIII había un bajo nivel de desarrollo económico, una alta natalidad y una alta mortalidad. La tasa general de fecundidad en promedio era de 8 hijos, la esperanza de vida de 40 años, y la mortalidad tenía altibajos que estaban dados por hambrunas, por guerras, por catástrofes naturales, y un bajo saldo vegetativo, o sea, un bajo crecimiento vegetativo. Muchos nacían, muchos morían. En el siglo XIX, obviamente en los países que terminan afectados por la revolución, positivamente por la revolución industrial, básicamente países europeos en aquel momento, tal vez también Estados Unidos y Canadá, mejoran las condiciones de salud, y esto causa una brusca caída de la mortalidad, un aumento de la esperanza de vida al nacer, mientras que la natalidad se mantiene, y este hecho de que nazcan muchos y mueran menos acelera el crecimiento de la población. En la tercera etapa cae la natalidad, la tasa general de fecundidad, que era en promedio 8 hijos, baja a 3, la esperanza de vida se prolonga hasta 70-75 años y ya enlentece el crecimiento de la población, nacen pocos y mueren pocos, y lo que se produce es el envejecimiento demográfico, es decir, la proporción de población anciana aumenta sustancialmente. Y en la cuarta etapa, la esperanza de vida aumenta, sigue aumentando, porque mejoran las condiciones de vida, mejora la tecnología para tratar las enfermedades, pero no impacta en la tasa bruta de mortalidad por el envejecimiento. Y la baja fecundidad en estos países no asegura el reemplazo poblacional.
Brevemente, en este cuadro están las tendencias de la población mundial en la transición, comparando cada 100 años aproximadamente o cada 50. La esperanza de vida en 1700 era de 27 años, en el 2000, con proyecciones a futuro, para el 2050 74 años, supongo que es el promedio mundial. 81 años será para toda la población mundial en 2100. La tasa de fecundidad global va disminuyendo. El tamaño en billones de la población, o sea, un billón son 1000 millones en el lenguaje anglosajón. Se estima que para 2100 serían casi 10.000 millones, con una población que está cada vez más envejecida. Es decir, la proporción de población menor a 15 años es cada vez menor y el porcentaje de población mayor a 65 años es cada vez mayor. A la teoría de la transición demográfica se sumó la teoría de la transición epidemiológica, expuesta o esbozada por Omran en 1971, donde además de los cambios en la composición de la población, también se han descrito, a partir de esta teoría, cambios en el perfil epidemiológico de la población. Entonces, Omran, al elaborar su teoría de la transición epidemiológica, dice que hay 3 fases en la evolución de la mortalidad en Occidente. Una fase con pestes, o sea, con pandemias o con epidemias y con hambre, una fase de retracción o de disminución de esas epidemias o pandemias, y el paso a una fase, que es la que vivimos actualmente, donde predominan las enfermedades degenerativas y antropogénicas, es decir, las causadas por el hombre, que se refieren principalmente a las catástrofes de origen antropogénico, como un derrame de petróleo o de un químico, o los accidentes o los asesinatos, los suicidios o los homicidios son enfermedades consideradas antropogénicas. Y en este marco, las enfermedades infecciosas como tifoidea, fiebre tifoidea, tuberculosis, cólera, peste bubónica, peste negra, difteria, disminuyen o han ido disminuyendo como causa de muerte para ser reemplazadas por las enfermedades crónicas no transmisibles, la enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, accidentes e intoxicaciones por exposición a materiales nocivos. Al igual que la transición demográfica, la transición epidemiológica también se da en modelos diferentes. Un modelo occidental, que tiene que ver con el mayor desarrollo, que fue el descenso gradual de la mortalidad por mejoras primero socioeconómicas y ambientales, más que por la medicina y el acceso a la planificación familiar. Un modelo acelerado, que ya son países como Japón, Rusia, Europa Oriental, que se han beneficiado, además que han llegado más tardíamente a la mejora en las condiciones de vida y se han beneficiado inmediatamente por la revolución médica, por la disponibilidad de vacunas, antibióticos, etcétera, que también han contribuido a prolongar la expectativa de vida, y una fase o modelo tardío en que se ha visto beneficiado con las mejoras médicas y con el control de la natalidad, que es típico de los países con el subdesarrollados. Argentina es un país intermedio. Este gráfico muestra cómo ha sido la transición epidemiológica en la Argentina. La línea de rayas muestra la evolución de las enfermedades crónicas y degenerativas, la línea continua la de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, y las causas sociopatógenas o antropogénicas, las lesiones, homicidios, suicidios, accidentes, con la línea de puntos. La importancia relativa, digamos, de las causas sociopatógenas o antropogénicas, las causas externas, se mantienen relativamente estable. Las causas infecciosas como causa de muerte en la línea continua han disminuido y las crónicas no transmisibles han aumentado. Esta es la transición epidemiológica.
Lo que se ve acá es que en la República Argentina estos cambios se empiezan a experimentar básicamente a partir de la década de 1930, o sea, cuando se aproxima a la mitad del siglo XX. Y esto corresponde a los grupos intermedios de evolución en la transición demográfica y en la transición epidemiológica. Para terminar, vamos a ver tres diapositivas que nos resumen un poco la situación actual en cuanto a la demografía y a la epidemiología y cómo se espera que sean los futuros escenarios, cómo impactan en la salud básicamente y en los servicios de salud y los desafíos que esto representa para las políticas públicas. En cuanto a la transición demográfica, tenemos una población envejecida. En el gráfico vamos a ver cómo se va incrementando progresivamente el porcentaje de población mayor de 60 años. Una población económicamente activa que es cada vez menor y va a resultar cada vez más insuficiente su capacidad de producción para sostener, digamos, las necesidades de vida de la población en general. En los fenómenos de urbanización creciente, o sea, cada vez más personas se van a vivir a las grandes ciudades, que son cada vez más grandes, y la población rural va reduciéndose, y también va a seguir aumentando la migración. En términos de transición epidemiológica, cada vez más enfermedades crónicas no transmisibles, que el problema que tienen es que requieren tratamientos a largo plazo o por el resto de la vida, y que tienen complicaciones y hospitalizaciones frecuentes, con lo cual esto va incrementando el costo de la atención de salud, a la par que cada tratamiento que se desarrolla con nuevas tecnologías son cada vez más costosos. Sin embargo, a pesar de este incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, continúa la emergencia o la reemergencia de las infecciones o la aparición, como en este caso, de lo que estamos transcurriendo, que es la pandemia de COVID-19 coronavirus. COVID es la enfermedad, coronavirus el agente causal. ¿Qué pasa sobre la atención de la salud? Seguimos teniendo o siguen existiendo enfermedades huérfanas, es decir, que no tienen diagnóstico y tratamiento, pero que van a tener diagnóstico y tratamiento en el futuro, gracias fundamentalmente a las de causa genética o metabólica, a partir del progreso de la biología molecular, del conocimiento de la genética y la posibilidad de desarrollar tratamientos biotecnológicos, el incremento de la resistencia antimicrobiana, porque no se invierte en el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevos antibióticos, y los antibióticos se utilizan abusivamente o con malos criterios, el incremento de las infecciones hospitalarias a partir de las técnicas, de la mayor utilización de técnicas invasivas, la aparición de nuevos dilemas éticos a los que ya existen, como respecto, por ejemplo, a la fertilización asistida, al almacenamiento de embriones, a la utilización y a la investigación con embriones, y desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, todo lo que implica el derecho a la salud, el desafío, digamos, de dar cobertura a toda la población, el incremento de los tratamientos de alto costo a partir de los medicamentos de alto costo, prótesis, cirugías, trasplantes y la aplicación de toda la tecnología, garantizar el acceso a la población, el impacto que va a tener el calentamiento global y los desastres naturales sobre la salud de la población y los daños en la calidad de vida y el impacto de la contaminación ambiental. ¿Qué desafíos generan todos estos escenarios futuros, actuales y futuros? Es necesario desarrollar estrategias que reduzcan las desigualdades y la inequidad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario, con medidas de protección e integración social de las poblaciones con menos recursos, darles mayores posibilidades de acceso al mercado de trabajo y al desarrollo, asegurar de alguna manera la estabilidad, el crecimiento económico del empleo, situaciones que las vemos un poco lejanas,
El Estado además necesita regular los monopolios para poder redistribuir el crecimiento económico entre múltiples empresas o sectores, con políticas sociales, con inversión pública en infraestructura y en otros sectores, como vivienda, trabajo, etcétera, políticas de urbanización a largo plazo para tratar de lograr una ocupación equilibrada entre el territorio rural y urbano, discusiones con respecto a la natalidad se debe controlar la inmigración, temas no resueltos. El control de la natalidad es útil en los países en desarrollo por el tema de la mayor mortalidad infantil y el menor acceso a la atención de la salud, pero a la vez, a largo plazo, genera un envejecimiento de la población y resulta de que la población económicamente activa es insuficiente para sostener la actividad económica o la producción económica de un país. Sí se consideran muy necesarias políticas de educación sexual y de paternidad responsable en las escuelas y en las familias, incrementar el acceso a MAC, a métodos anticonceptivos, lo cual impacta no necesariamente en el control de la natalidad, sino también en el derecho de los individuos a planificar sus propias familias. Posibles cambios en la edad jubilatoria para incrementar la población económicamente activa, que es quienes verdaderamente sostienen la actividad económica en todas las sociedades del mundo.